hacer el problema correspondiente a la PAU de junio 2007, el bloque 1 de gravitación, la opción B. Bien, dice así el problema. Sabiendo que el radio orbital de la Luna es de 3,8 por 10 a la 8 metros y que tiene un periodo de 27 días, se quiere calcular 1. El radio de la órbita del satélite de comunicaciones que da una vuelta a la Tierra cada 24 horas, es decir, un satélite geoestacionario. ¿Qué significa satélite geoestacionario? Lo que acabamos de decir. Su periodo es de 24 horas. ¿Eso cómo se traduce? Pues se traduce como que si el satélite está a una altura determinada, que es lo que nos van a pedir calcular ahora mismo, sobre un punto de la Tierra, ese satélite y ese punto de la Tierra giran los dos a la misma velocidad angular, es decir, en el mismo periodo de tiempo, en 24 horas, han dado una vuelta entera. Por lo tanto, ese satélite siempre estará encima de ese mismo punto de la Tierra. El satélite y este punto de la Tierra siempre van juntos. Esto es típico de los satélites de comunicaciones, porque si queremos hacer una llamada telefónica, lanzamos la señal al satélite y la devuelve a la Tierra. Y siempre está ahí para que hagamos la llamada. Es un ejemplo de satélite geoestacionario. Geo significa tierra, estacionario quieto. Geoestacionario significa que está quieto con la Tierra. No es cierto, quieto no está, porque tanto él como la Tierra se están moviendo. Lo que pasa es que se mueven a la misma velocidad angular. Este satélite hace un ángulo 2π, igualmente que este punto de la Tierra hace un ángulo 2π. Su periodo es 24 horas, el mismo de rotación de la Tierra. Su periodo de traslación en su órbita es el mismo que el de este punto que está girando en la Tierra. Pues eso es lo que quiere decir satélite geoestacionario. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta si os tiene que quedar grabado para el futuro, porque no en todos los ejercicios nos dice satélite geoestacionario y que su periodo es 24 horas. Muchas veces nos dice solo satélite geoestacionario. Ya dan por hecho que sabemos que su periodo es 24 horas. No vaya a ser que nos lo digan y no nos acordemos. Satélite geoestacionario, su periodo es 24 horas. Es el mismo periodo que el periodo de rotación de la Tierra. Dicho esto, vuelvo a repetir, nos pide el radio de la órbita de un satélite de comunicaciones que da una vuelta a la Tierra cada 24 horas. Nos piden esto, el radio de esta órbita. ¿A qué altura de la Tierra? O mejor dicho, el radio de la órbita sería a qué distancia del centro de la Tierra está ese satélite. Y nos dan como referencia el radio de la órbita de la Luna, 3,8 por 10 a la 8 metros. Y su periodo, que es de 27 días. ¿Por qué nos dan el periodo de la Luna, el radio de la órbita de la Luna y el periodo del satélite? Porque nos están invitando a utilizar la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler nos dice que el periodo al cuadrado, en este caso de la Luna, partido el radio al cubo, en este caso de la órbita de la Luna, es igual al periodo al cuadrado del satélite partido el radio al cubo de la órbita del satélite. Esto es lo único que no conocemos. Conocemos estas tres, ya no incógnitas, porque ya las conocemos. Estos tres valores, despejamos el radio de la órbita del satélite. Hacemos las operaciones algebraicas y lo dejamos primero con letras, luego despejamos, como esto está al cubo, hacemos aquí la raíz cúbica y pasamos aquí con ya los números. Aquí teníamos periodo de la órbita del satélite. Vamos a pasarlo a segundos. ¿Cómo? Pues si me dice que son 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Por lo tanto, hacemos esta multiplicación y lo que dé lo elevamos al cuadrado. En el caso de este dato, periodo de la Luna son 27 días, 24 horas cada día, 60 minutos cada hora y 60 segundos cada minuto. Todo esto nos va a dar el periodo de la Luna en segundos, todo esto nos da el periodo del satélite en segundos. Lo elevamos al cuadrado. Y nos queda multiplicar por el radio de la órbita de la Luna, los 3,8 por 10 a la 8 metros, que van al cubo. Como estos son metros y estos segundos se habrán ido, al final estos metros están elevados al cubo, al final esta raíz es una raíz cúbica, nos quedará en metros. Vamos a pasar y lo vemos. Lo mismo hubiéramos obtenido si en vez de poner el periodo en segundos, el periodo del satélite o el periodo de la Luna en segundos, lo hubiéramos puesto en días. Como 24 horas es un día y nos dan que el periodo de la Luna es 27 días, perfectamente podríamos habernos ahorrado el cálculo en segundos.
multiplicando otra vez por los mismos 3,8 por 10 elevado a 3 metros. Bien, haciéndolo de una manera, es decir, pasándolo a segundos, o haciéndolo de otra, sin pasarlo a segundos y simplemente teniendo en cuenta que los días que nos dan, podríamos haber o podemos obtener el mismo resultado, que es este. Este resultado, que son los 42.222,2, bueno, lo dejamos en 42.222 kilómetros. Ojo, esto es el radio de la órbita, esto es de centro a centro, de centro de la Tierra a centro del satélite. Y ahora, en este esquema, vemos lo que está pasando desde la Tierra. Desde el centro de la Tierra hasta el satélite hay 42.222 kilómetros, había 380.000 kilómetros hasta la Luna, y repito, desde el centro de la Tierra hasta el centro del satélite. La órbita de la Luna es desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna. Bien, esto es la distancia del centro de la Tierra al satélite. La altura a la que está el satélite respecto de la superficie de la Tierra es esta distancia, el radio de la órbita, menos el radio de la Tierra. Realmente lo que nosotros, o lo que nos suele interesar más es la altura. Si yo lanzo los satélites desde la superficie de la Tierra, entonces me interesa saber hasta dónde tienen que llegar. Lo del centro de la Tierra pues se lo quito y me quedo con esto solo. Entonces esa altura es aproximadamente unos 35.882 kilómetros y redondeando vamos a pensar unos 36.000 kilómetros. Este dato también es para que os lo grabéis en la cabecita porque queda muy bien, muy fácil, es decir, un satélite geoestacionario tiene un periodo de 24 horas y está a una altura aproximadamente igual a los 36.000 kilómetros. ¿Vale? Y estos 36.000, vuelvo a repetir, lo hemos sacado restando el radio de la órbita y el radio de la Tierra. Ahora nos pregunta la velocidad de dicho satélite. Esto que hicimos en el ejercicio anterior, la velocidad en este caso es la velocidad lineal o velocidad orbital. Bueno, como no lo dice, orbital o lineal. Como no nos lo dice en el enunciado, tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, cuando estamos aplicando las leyes de Kepler, aunque Kepler se esforzó mucho en deducir que las órbitas eran elípticas, todo el rato, toda la PAU, de aquí hasta que acabemos física, tenéis que entender que quede claro que las órbitas se aproximan a órbitas circulares. Por lo tanto, puedo aplicar todo lo que he visto en el movimiento circular. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio y la velocidad angular es 2pi partido el periodo. Toda esta información la tengo el periodo, tengo el radio. Simplemente sustituir, en este caso el periodo del satélite, el radio del satélite. La velocidad angular, la velocidad lineal del satélite será igual a 2pi partido el periodo del satélite, que es su velocidad angular, y multiplicado por el radio de la órbita del satélite. Pues sustituyo 2pi, aquí sí que el periodo del satélite hay que darlo en segundos, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos me da en segundos, y este 42.222 lo estoy dando en kilómetros, luego me saldrá en kilómetros. ¿Lo podéis dar en metros? Sí, pero a la hora de comparar o de entender yo creo que está mejor en kilómetros. Hago las operaciones y me da que aproximadamente la velocidad del satélite es de 3,1 kilómetros por segundo. Es una velocidad considerable, pero que es constante, por lo tanto, como no hay aceleración, pues el movimiento es uniforme. No nos damos cuenta de a qué velocidad vamos. Y con esto habríamos concluido el problema. Aquí tenemos un resumen. El radio de la órbita del satélite sería esos 42.222 kilómetros desde el centro de la Tierra, o esos 36.000, aproximadamente 36.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Y la velocidad orbital o velocidad lineal que lleva ese satélite, normalmente se dice velocidad orbital, que dentro del movimiento circular se corresponde con la velocidad lineal. Es de unos 3,1 kilómetros por segundo.